Soy vocal titular de la Asociación Iberoamericana de Telesalud y Telemedicina y dentro de lo que he podido hacer en estos últimos 10 años en este tema es ser el autor de la Red Nacional de Telesalud Neonatal del Instituto Nacional Materno Perinatal, una iniciativa que ganó un Premio Nacional de Calidad del Ministerio de Salud. Bien, me han pedido hoy día poder conversar con ustedes sobre 3 temas: telesalud y promoción de la salud, telesalud en la atención primaria y en la de mayor complejidad, y los retos de la telesalud en el Perú. En cuanto a lo que es telesalud y promoción de la salud, es un tema bastante interesante desde el punto de vista de lo que significa la promoción de la salud dentro del sistema de salud. Sin embargo, no tiene una contraparte similar en cuanto a lo que es telesalud, y lo vamos a explicar, ¿verdad? Esta gráfica es tiene sus buenos años ya, pero sigue vigente en cuanto a cómo la Organización Panamericana de la Salud ve el tema de telemedicina como una tecnología transversal a lo que viene a ser la atención de las personas, la atención al ambiente, los servicios de salud comunitarios y los servicios de salud individuales, ¿verdad? Entonces, un poco tiene que ver con lo que se hace en el primer nivel de atención, en el segundo nivel de atención y en el tercer nivel de atención. Y dentro de eso tenemos que ver en los servicios de salud comunitarios lo que viene a ser promoción, prevención y protección. ¿Bien? En ese contexto, entonces, la telemedicina tiene un rol bastante versátil, y eso hace de que pueda trabajarse el tema de telesalud, de telemedicina en general, telesalud, de manera amplia, en todos estos campos, ¿verdad? Se requiere, sí, cierta información que es importante, la información epidemiológica para lo que viene a ser los servicios de salud comunitarios. De hecho, los fenómenos epidemiológicos permiten orientar mucho de lo que se puede trabajar en telesalud en este campo. En cuanto a la atención de salud individual, información clínica, por supuesto, que tiene que ver mucho con lo que se aplica en telemedicina. Y como un factor cada vez más importante, los registros electrónicos, ¿no? La importancia de la historia clínica electrónica para lo que es de salud es clave, toda vez que va a permitir accesibilidad, compartir datos, compartir información y el seguimiento de los pacientes independientemente del lugar en el que se encuentren. Y ojalá con sistemas interoperables independientemente de los sistemas de salud a los que accedan. Esta gráfica tiene que ver con el tema de salud pública y un poco nos ubica en cómo tenemos que ver la telesalud en lo que viene a ser promoción de la salud, ¿no? El periodo, lo que es el proceso salud-enfermedad, con un periodo prepatogénico que embarca el periodo de estímulo de susceptibilidad. Perdón. Bien, entonces el tema de promoción tiene que ver con tal que la gente se enferme, no de un tema específico, sino con estilos de vida saludable que de una u otra forma puedan proteger o puedan hacer que las personas no estén expuestas a algún tipo de noxa o algún tipo de contexto en el medio ambiente en el cual temas genéticos o temas de otra naturaleza se puedan manifestar y finalmente causar enfermedad, ¿no? Muchas veces se confunde el tema de promoción con prevención, y, y hay una diferencia sustantiva. Entonces, cuando aplicamos la telesalud en el tema de promoción, básicamente tiene que ver con hábitos y conductas saludables. Y en el tema de prevención, ya con un tema específico, con un problema específico, como es por ejemplo, el tema del COVID, la vacuna, ¿no? Ha sido una estrategia de prevención capital para poder llegar al momento en el que estamos actualmente, prácticamente ya superando la pandemia y llegando a una endemia.
Y luego ya viene el periodo patogénico con todo lo que significa la enfermedad en sí misma. Y en caso de haber secuelas, el periodo de rehabilitación, ¿verdad? En el cual también tiene mucho que ver la telemedicina, como vamos a ver, la telesalud en general, telemedicina en particular. Entonces, en promoción nosotros tenemos que las personas deben progresen hacia una mayor capacidad funcional, una mayor sensación de bienestar. Y en la prevención se realiza para que las personas no tengan una determinada enfermedad. Entonces, desde el punto de vista de salud pública, la promoción tiene una visión positiva. La prevención, entre comillas, la prevención, entre comillas, es una visión negativa, porque ya estamos actuando sobre una enfermedad que potencialmente nos puede afectar. La promoción tiene como campo de acción los ámbitos sociales y búsqueda del bienestar humano. Entonces verán ustedes que esto es bastante amplio, a diferencia de la prevención que ya está focalizado hacia un determinado tipo de problema que se identifica y se trata de evitar, ¿verdad? Eh, en cuanto a promoción es intersectorial, mucho hace los hospitales, poco tenemos que ver las cosas que podemos nosotros evitar con los hospitales y el sistema de salud bordean el 10%, mientras lo que se puede hacer con promoción es 50%, o sea, evita que la gente esté expuesta a determinada condición, ¿verdad? La promoción implica más acciones colectivas, participación comunitaria, activismo y liderazgo comunitario, en tanto que la prevención implica acciones de aplicación individual en cuyo proceso la persona es más un ente más pasivo. Eh, entonces, en esto, en promoción de la salud, vemos que se relaciona con determinantes de la salud, el desarrollo de condiciones favorables para que la población pueda tener un mejor estado de salud y pueda acceder a los beneficios del desarrollo. Y tiene un enfoque poblacional, es un enfoque bastante amplio. No hay muchos ejemplos sistematizados de lo que viene a ser promoción de la salud. Sí se ha estado haciendo, pero debido al contexto de pandemia que hemos vivido, como ustedes comprenderán, mucho estaba enfatizado más bien en el tema de prevención, ¿no? Cómo prevenir enfermarse, cómo prevenir infectarse, y mucho de lo que incluso eran enfermedades preexistentes, también tenían el enfoque de prevención. Un ejemplo de lo que es promoción, de lo que es telesalud aplicada a la promoción, es este de acá de la Universidad Andrés Bello de Chile, donde ilustran en esta página bastante interesante que dormir bien es un factor importantísimo para mantener la salud de las personas, ¿no? Entonces es un tema netamente de promoción. Igual, nosotros en el sistema de salud en el país hemos tenido un programa de TLIS, como ustedes pueden ver por las cifras, bastante importante, ¿no? Fíjense, esto es una cifra que ha crecido en el tiempo y es mucho mayor que la que estoy mostrando en la pantalla en este momento. La prevención, entonces, como lo mencioné, se relaciona con problemas de salud, tienen carácter correctivo y trabaja con factores de riesgo individuales o de pequeños grupos. Por tanto, se presta mucho más a lo que se puede hacer con las herramientas que disponemos actualmente de telesalud. Entonces, en teleprevención tenemos, en el tema de cáncer, por ejemplo, con un programa fantástico que hace el INEM. El INEM tiene toda una línea de trabajo para lo que es teleprevención o los pacientes que manejan, ¿no? Con problemas oncológicos. Y ustedes pueden ver acá incluso cómo se trabaja desde el colegio educando en cáncer. Es un programa que llega a los colegios y permite hacer que los estudiantes conozcan que este problema puede afectar a cualquier edad y que incluso pueden ser elementos de información para las familias, ¿no? Porque eso lo comentan en casa y la gente, los padres, se van enterando de cosas que ellos reciben a través de este tipo de estrategia tan importante. Un programa que me gustó mucho porque lo estuvimos viendo en uno de los cursos que hicimos con la universidad, tuvo que ver, tuvo que ver con la alimentación durante el tratamiento de la radioterapia.
La radioterapia, la quimioterapia son tratamientos que son bastante cruentos, en los que la alimentación tiene un factor muy importante. Y en ese aspecto, cómo el INEM aborda este tipo de manejo es bastante importante, ¿no? Porque a través de orientaciones de nutricionistas especializados en este tipo de disciplina, pueden orientar a una mejor alimentación y mitigar algunas de las consecuencias o una de las secuelas que tiene la radioterapia en este caso, ¿no? O también, si bien tiene un poco de promoción, como pueden ver ustedes, en cuanto al tema, si los padres tuvieron cáncer, podrían heredarlo. Si bien está dirigido a un tema que es el cáncer, sí es una información sobre aspectos que pueden ser congénitos y pueden afectar a la descendencia o a los hijos, ¿no? Y eso es importante, por ejemplo, en el cáncer de mama, en cáncer cervicuterino, y ese tipo de información ayuda a tomar acciones o ayuda en todo caso en caso de ser un riesgo mínimo o no haber riesgo a que la persona aborde este problema familiar con tranquilidad. Acá hay otros ejemplos donde vemos esto en caso de la quimioterapia, como les mencionaba, también hay pautas para una alimentación saludable. Alimentación para pacientes con cáncer de mama. Como verán ustedes, entonces es teleprevención. Es teleprevención que enfatiza estos aspectos de la vida cotidiana con relación al problema de cánceres en particular. ¿Bien? Este vendría a ser un tema de promoción más bien, ¿no? Telepromoción, estilo de vida saludable, cómo hacer el ejercitarse de manera razonable, evitar hábitos que no son favorables para las personas, ya sea hábitos de ejercicio, hábitos de alimentación, eh, formas de ocio que son perjudiciales, ¿verdad? Bien, entonces, como verán, el tema de promoción, por el propio concepto que existe, lo que es promoción dentro de la atención de salud, dentro del sistema de salud y dentro de lo que es el continuum de enfermedad, el tema de promoción no ha tenido el mismo auge que sí ha tenido el tema ya cuando hablamos ya de telemedicina, cuando hablamos ya de manejo de enfermedades. Incluso con el tema de prevención también, ¿no? El tema de prevención ha sido mucho más abordado por razones obvias con relación de la pandemia, pero también con todo lo que se ha padecido con un sistema de atención de salud que dejó de funcionar eh, en un 50, 60, 70% para poder atender a la población que padecía del COVID-19. El segundo punto tiene que ver con la telesalud en la atención primaria y la de mayor complejidad. Este es un tema bastante interesante, eh, sin confundir lo que es atención primaria con el primer nivel de atención, en la cual creo que un tema importante a tratar previamente a ver el tema específicamente es el tema de los modelos. Es importante porque los modelos finalmente determinan cómo los sistemas se organizan, cómo los sistemas plantean qué cosa van a hacer para poder implementar determinada modalidad de atención o determinada forma de dar una atención. Bien, entonces los modelos son herramientas. No es muy común el concepto de modelo ni el empleo de modelos tampoco. Debería serlo porque finalmente cuando hablamos de intervenciones de salud pública o incluso intervenciones a nivel de establecimientos, eso nos va a dar una pauta sobre cómo podemos articular el trabajo y cómo podemos llevarlo a cabo con éxito. Entonces, un modelo viene a ser un instrumento, una herramienta metodológica de interpretación e intervención, en este caso, de las prácticas de salud, dirigida a los usuarios,
a los profesionales, personas, colectividades, al entorno, con el fin de llevarlas a un estado más óptimo, buscando el mejor resultado posible para una realidad en un tiempo determinado. Bien, lo que busca un modelo siempre es el mejor resultado. Con un modelo se busca que lo que tenemos en recursos, que generalmente son limitados, puedan tener el mejor uso, puedan tener el mejor empleo y poder tener el mejor resultado posible con lo que disponemos, ¿no? Entonces, se organizan las estructuras, los procesos y finalmente para que la telesalud pueda lograr sus resultados sanitarios, ¿no? Y como les digo, no solamente son aplicables a nivel macro, como podría ser en un modelo del Ministerio de Salud, sino también a nivel de servicio, a nivel de establecimientos de salud. Bien. Eh, los elementos de un modelo, de manera bastante rápida, para que ustedes tengan una idea de cómo está compuesta esta herramienta, plantea políticas, plantea componentes de cómo se organiza, cómo se presta el servicio, el financiamiento y la gestión, los procesos los determina, y también establece herramientas para poder llevar a cabo, para poder implementar el modelo. Este es un modelo de México donde esos elementos se pueden ver bastante claros, ¿no? Las herramientas, por ejemplo, los instrumentos para poder aplicar el modelo, la acreditación de unidades, las guías de práctica clínica, los sistemas de abasto, la gestión por resultados, etcétera, etcétera. Son herramientas que se usan y dentro de eso está la telesalud. Bien, entonces, con esas herramientas es que uno puede aplicar un modelo de manera efectiva. Las estrategias que uno usa, sistemas locales de salud, redes integradas de servicios de salud, participación ciudadana. Y por supuesto, una de las acciones es establecer la cartera de servicios, la vinculación institucional, etcétera, etcétera. Entonces, esto constituye un buen ejemplo de modelo. A nivel del país tuvimos un modelo bastante vigente durante un buen tiempo, de eso voy a mencionarles un poquito más adelante. Es el modelo de atención integral de salud, donde se abarcaba a la persona, la familia, la comunidad y el entorno, ¿no? Entonces tenía un enfoque integral y a través de este modelo se podía hacer intervenciones para las personas con programas de atención por etapas de vida, a las familias con programas de atención integral familiar, a la comunidad con lineamientos para la generación de comunidades saludables y al entorno con lineamientos técnicos para la generación de entornos saludables, ¿no? Como ustedes pueden ver, el enfoque de este modelo, de modelo de atención integral de salud, era bastante práctico y realmente tuvo buenos resultados durante un buen tiempo y se ha pasado a un modelo diferente. Todo esto en el contexto de una red de salud que, como ustedes pueden ver en el gráfico, difiere bastante de una pirámide, ¿no? En realidad, las redes de salud son sistemas más bien horizontales y cuando hablamos de mayor o menor complejidad, en realidad deberíamos referirnos a una mayor complejidad médico-quirúrgica, que es la que se da en los hospitales e institutos, y a una complejidad de prevención, preventivo-promocional, que se da en el primer nivel de atención, ¿no? Entonces son dos niveles de complejidad diferentes, por tanto no se puede decir esto es más complejo que el otro, porque sencillamente son diferentes y tienen diferentes formas de medir la complejidad. En este contexto que les acabo de mencionar, nosotros en el país tenemos un modelo de telesalud en Maya. Los modelos como herramientas pueden ser tácitos o explícitos. Lo ideal sería que el modelo fuera explícito, o sea, fuera una herramienta propuesta, discutida, aplicada, y que como herramienta en sí misma pudiera ser manejada por los gestores, ya sea a nivel de sistema o a nivel de las CIPRES, ¿no? Pero cuando no hay eso, los modelos también son tácitos, o sea, el modelo existe, lo describamos o no lo describamos. Porque cuando no hacemos una descripción en una herramienta del modelo, el modelo subsiste como en nuestro caso en el país, no hay un modelo oficial de lo que es telesalud, pero podemos ver que es un modelo en maya. Es un modelo en maya, fíjense ustedes la cantidad de IPRES que tienen estaciones de nodos de telesalud, 2.658, y lo tienen a todo nivel, ¿no? Lo tienen al primer nivel de atención, en el segundo nivel de atención y en el tercer nivel de atención.
Pero la comunicación que tienen no es una comunicación escalonada, ordenada, sistemática de alguna forma, ¿no? Es un poco, como diríamos esto, de manera coloquial, un todos contra todos. Y los ejemplos están aquí, ¿no? Entonces pueden ver ustedes que, por ejemplo, está en este caso el Centro de Salud Chupaca de la Libertad, con el Hospital del Carmen de Huancayo, ¿no? Eh, Dos realidades bastante diferentes, sin embargo, pueden acceder a la consulta de un especialista para un determinado problema de salud. ¿Bien? Eso no complementa mucho lo que debería darse en una red, porque se entiende que cuando se da la telesalud debe haber la posibilidad de poder no solamente hacer una atención virtual, sino también eventualmente, si se requiere, poder trasladar al paciente. Entonces, va a ser un poco difícil que desde la Libertad trasladen al paciente a Huancayo, ¿verdad? No es entonces, el modelo en ese aspecto no es muy coherente con lo que viene a ser una red de salud. Sin embargo, resuelve problemas porque el especialista en este caso, del centro del Hospital del Carmen de Huancayo, que es un hospital materno infantil 2.2, puede dar orientación y manejo al paciente que está en este centro de salud, ¿no? Lo mismo pasa acá en el caso de una teleconsulta de odontopediatría entre dos establecimientos de primer nivel de atención. O este de acá que está en el hospital de emergencias pediátricas, el hospital de emergencias pediátricas con un centro de salud también, o en el caso del Instituto Materno Perinatal, que está atendiendo un caso de la especialidad del Hospital Santa Gema de Yurimaguas, ¿verdad? Entonces, como verán, el modelo es es un modelo en maya, es un modelo tácito, y un poco responde a la pregunta que se ha hecho para poder ver el tema, ¿no? En la atención primaria y en la mayor complejidad. Entonces tenemos un sistema que recurre a todos y en los cuales cualquiera de los efectores puede dar atención al caso que se presente, ¿no? Entonces tenemos establecimientos 1.3, 1.4 que están consultando con establecimientos 3.1, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, es importante tener en cuenta que los modelos, como cualquier herramienta, no están escritos en piedra, pueden cambiar. Y este texto, creo que la universidad les va a dejar a ustedes la ponencia. Tiene que ver con cómo en otros países, cuando el modelo deja de dar resultado, porque los modelos deben dar resultados, recuerden que un modelo busca los mejores resultados con los recursos con los que se cuenta. Cuando el modelo empieza a dejar de dar resultados, entonces se cambia de modelo. Se deja ese modelo y se va a otro modelo. Y que estamos viendo acá en el ejemplo, que lo que está pasando en la Unión Europea, es bastante interesante porque ellos están cambiando en base al desarrollo tecnológico que ha habido en el mundo, porque el modelo que tenían empezó a quedar incompleto, empezó a dejar de dar respuestas, empezó a dejar de dar resultados, ¿no? Entonces lo que han hecho es empezar a incorporar nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, que es toda una disciplina de avanzada que está cambiando muchas cosas en el mundo, aplicadas a la telemedicina también, la realidad virtual, blockchain, Internet, las cosas, la computación en la nube, las comunidades, las comunicaciones 5G. Entonces, Europa está pasando de un modelo un poco parecido al que tenemos nosotros, está pasando a un modelo mucho más avanzado, donde ya la tecnología está dando una pauta diferente de cómo usar este recurso, la telesalud, para poder hacer la atención de la población. Bien, entonces, en ese contexto, ¿cuáles son los retos de la telesalud para el país, en el Perú? El primer reto, y un poco de ahí pisando tierra, porque cuando vemos lo que ocurre en el resto del mundo, a veces, como ahora la comunicación es literalmente es online, uno puede ver las cosas que ocurren en el mundo accediendo a Internet y viendo cómo en otras partes la telesalud ha avanzado a pasos agigantados. Nosotros tenemos que tener en cuenta que uno de los primeros retos, una de las primeras dificultades a superar
que tenemos como país es la brecha digital. ¿Sí? La brecha digital es todo un tema, es un elemento de exclusión, como pueden ver ustedes. La gente se excluye, no solamente atención de salud, ¿no? O sea, se excluye de educación, de opciones educativas, oportunidades laborales, y dentro de todo el tema de entretenimiento y ocio, ¿no? Entonces, fíjense, esta cifra es más o menos reciente, solamente 40.1 de hogares peruanos tuvo acceso a Internet. Eso es en las ciudades, pero en las zonas rurales esto se reduce a 5.9%. Entonces, eso significa que mucha de esta gente, el 95% de las zonas rurales, tienen limitaciones para acceder con esta tecnología, como lo podría ser a atención de salud. Y por supuesto el tema de educación, va mucho de la mano. Recuerden que el tema de promoción está muy ligado al tema de educación y ese es un aspecto también importante. Eh, de hecho, entonces, la conectividad es todo un tema a superar. La conectividad en el país todavía está en trabajo. La Red Nacional de Fibra Óptica, que está en manos del Estado ahora porque la tercerización a una entidad privada fracasó. Todavía tiene 21 proyectos regionales de banda ancha y otros de conexión satelital en ejecución, ¿no? Hay uno que está funcionando bastante bien. El instituto en el que trabajo, el materno perinatal, con frecuencia hace consultas a un barco itinerante que navegue en el río Napo, ¿no? Y lo hace a través justamente de este sistema satelital y permite dar orientación a los colegas que están manejando pacientes de poblaciones ribereñas que difícilmente podrían tener acceso a una atención de salud si es que no hubiera este tipo de servicio de telesalud. Eh, entonces, tenemos que hacer que la conectividad sea un tema prioritario de salud digital para que podamos, de gobierno digital, perdón, para que podamos tener acceso a este tipo de beneficio que nos da la tecnología moderna. Para eso se requiere un shock de gestión, ¿no? Basado en la transformación digital del sector eh, y referido al gobierno y la transformación digital con equidad. Entonces tenemos que, para poder masificar e institucionalizar lo trabajado, nosotros tenemos que integrar el Plan Nacional de Telesalud con la agenda digital del sector salud. Este es un tema bastante práctico que todavía no se está abordando apropiadamente. De hecho, cuando uno va, conozco varias instituciones que tienen planes, que tienen equipos de gobierno digital a nivel local, pero en los que no hay un trabajo muy coordinado, o no hay un trabajo que esté asociado a lo que viene a ser telesalud, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es un factor que podría coadyuvar bastante para que ambas agendas que son comunes puedan hacer sinergia y puedan hacer de que finalmente esto avance mucho mejor dentro de las instituciones y por supuesto dentro del país. Eh, el Perú necesitará invertir más de 2.000 millones en infraestructura y conectividad de dólares, según un estudio realizado en diciembre de 2021. Y además, con la exigencia que tiene la tecnología de 5G, ¿no? Para poder hacer que se pueda llegar hacia el 2030 con más de 59.000 nuevas antenas en los próximos 8 años. Entonces, la mayor parte de proyecciones en cuanto a desarrollo tecnológico, en cuanto a salud digital, están referidas a lo que se puede llegar a tener al 2030. Entonces es importante, repito, la conectividad y eso tiene que ver con una política que debería ser una política de Estado más que de gobierno, ¿no? Porque la verdad tenemos un sistema político en el cual los gobiernos cambian y bueno, creo que sin comentarios más al respecto, ¿no? Cambian y no necesariamente para bien. Entonces, una política de Estado al respecto permitiría que independientemente del gobierno que esté, se pueda seguir con esa línea de desarrollo de gobierno digital y podamos tener un mejor contexto para el desarrollo de la telesalud en el país.
La ventaja de tener 5G, por supuesto, tecnológicamente es abrumadora, ¿no? Se estima que la oferta de velocidad podría aumentar hasta 10 veces y se reducirían los tiempos de respuesta web a 1 o 2 milisegundos frente a los 20 milisegundos que tenemos actualmente. Bueno, en las ciudades, ¿no? Porque ya hemos visto que en las zonas rurales la cobertura de esto es bajísima, ¿no? Eh, todo esto, todo este reto en un cambio de contexto importante. Creo que los últimos 2 años han marcado a la humanidad por el efecto que ha tenido la pandemia en todo el mundo, ¿no? Ha afectado literalmente a todos los países del planeta. Y lamentablemente a nosotros en particular, que hemos tenido la mayor mortalidad por 100.000 habitantes en todo el mundo, ¿no? Eso ha sido un indicador negativo que nos ha marcado en la historia de la humanidad, porque finalmente esa estadística va a aparecer cuando alguien revise la pandemia de COVID 2019, va a saber de que el Perú tuvo la mayor mortalidad en todo el mundo. Sin embargo, felizmente esto ya se está superando y en la actualidad ya OMS planteó en una conferencia que el 2022 tiene todo lo necesario para ser el año en que termine la pandemia de COVID-19. Todavía no han dado el paso de hacer esto una endemia, pero aparentemente esto ya debería llegar. En lo que respecta al país, como ustedes pueden ver por las noticias del día a día, la llamada cuarta ola ha sido mínima, sí ha habido una cuarta ola en algunas regiones en particular, pero esto, a la verdad es prácticamente ya la normalidad es la que había en la prepandemia, ¿no? Lo que es preocupante porque se han dejado algunas medidas que son muy efectivas, como el uso de la mascarilla y el distanciamiento, y eso podría afectar luego si tenemos otro problema de salud con las mismas características que hemos tenido con el COVID, ¿no? Entonces, las cifras son abrumadoras, 2 años de intensa crisis sanitaria y 5.4 millones de muertos, ¿no? Pero ya lo conocemos, ya las vacunas un tema de prevención, ha tenido un resultado bastante, bastante importante para que esta pandemia deje de tener la letalidad y disminuya menos el efecto económico, porque felizmente se ha podido ya implementar mecanismos económicos que reactiven a los países. Por eso ya hay que empezar a ver la telesalud en el periodo post-COVID, porque evidentemente al cambiar el contexto van a haber cosas que también cambien en cómo hemos estado viendo la telemedicina, en particular la telesalud en general. Bien, porque la importancia, la prevalencia de esta tecnología en el periodo COVID ha sido enorme. Ha permitido que la mortalidad no sea mucho mayor. De hecho, ha sido la principal forma de atender a los pacientes por parte del sistema de salud. Pero ya estando en un periodo post-COVID, algunas cosas podrían cambiar, como que están cambiando, ¿no? Y eso lo estamos viendo nosotros en cuanto a esto, en cuanto a cómo está afectando. Entonces, hay algunos puntos de reflexión aquí. De hecho, ya hay un mayor retorno a la atención presencial. Ah, es significativo que muchos problemas preexistentes a la pandemia en este periodo se hayan agravado. Y al ser evolutivos, finalmente hayan requerido atención de carácter presencial, porque una de las cosas que hay que tener en cuenta es que toda tecnología tiene ventajas y tiene limitaciones también. Y eso pasa también con la telesalud. La telesalud y en particular la telemedicina, si bien ha sido un elemento esencial para poder mantener la atención, tiene limitaciones, tiene algunas limitaciones que no pueden ser superadas más que por una atención presencial. Bien, entonces ya los sistemas de salud están cada vez con mayor apertura a la atención presencial. Muchos de los médicos, mucho del personal de salud que estuvo haciendo trabajo remoto por factores de comorbilidad o problemas de riesgo, ya se han incorporado y la atención presencial en muchos establecimientos prácticamente es al 100%. Entonces, en esa realidad, ¿cuáles son los retos?
de todo lo avanzado, ¿no? Porque si hemos avanzado tanto en aplicaciones de telesalud en el país, se trata de mantener estos servicios prestados en telemedicina en particular, ¿no? Con la teleconsulta, mejor si es con videollamada, con telerehabilitación, que ha sido una disciplina que ha sido muy, muy beneficiada por esta tecnología, ¿no? Nosotros hemos tenido una experiencia bastante práctica. En esta oportunidad no trabajaba en el Instituto Materno Perinatal, sino en otro instituto. Y implementamos un sistema para que hicieran teleconsulta con videollamada. Y dotamos de 75 puntos para que los médicos pudieran hacer la teleconsulta con videollamada. Después de un mes, porque fue una inversión bastante importante en la plataforma, en los equipos, en dotar con todo lo que es la infraestructura tecnológica para hacer una buena teleconsulta. Después de un mes y 2 meses, empezamos a evaluar cuál era el efecto de lo que habíamos hecho, ¿verdad? Entonces, encontramos que solamente el 30% estaba usando la teleconsulta con videollamada. La mayor parte prefería usar el teléfono celular como el medio para hacer la teleconsulta. Sin embargo, eso no pasó en rehabilitación. En rehabilitación, el 90% de las teleconsultas se hacen con videollamada, por la facilidad de poder mostrar las rutinas, o poder ver al paciente y ver cómo hacía la rutina, etcétera, etcétera. Entonces, ha sido bastante interesante ver cómo para algunas disciplinas el tema de la telemedicina a través de la teleconsulta ha sido todo un tema muy, muy importante y ha permitido mantener una atención con resultados bastante buenos, dada la limitación de no poder acudir presencialmente, ¿verdad? Otro reto es mantener o incrementar la aceptación de servicios de telesalud por los usuarios. Eso también es importante porque hay pacientes que se pueden manejar o se pueden atender o se pueden orientar mucho mejor a través de un sistema virtual, evitando un traslado innecesario, evitando aglomeraciones en las zonas de admisión, etcétera, etcétera, pero que por alguna razón prefieren acudir presencialmente, y esto es un tema de educar al usuario, ¿no? Para que tenga el mayor beneficio posible con una atención razonablemente buena, usando este tipo de tecnología, ¿no? Y no volver a las etapas prepandemias en que veíamos admisiones atestadas de pacientes buscando una consulta presencial. El otro reto es fortalecer la alfabetización digital. De hecho, mucho de lo que se pudo encontrar en la pandemia, en realidad nos vimos todos forzados a acceder a esta tecnología, ¿no? Los que querían y los que no querían también. Que puestos en casa tenían que hacer las teleconsultas o tenían que hacer trabajo a distancia, trabajo remoto, y la mayor parte tuvo que ayornarse y empezar a trabajar con este tipo de tecnología. Sin embargo, creo que es importante, ya en el periodo post-COVID, en que ya no existe esa presión propiciado por la pandemia, que la gente vaya cerrando la brecha digital a la que he hecho alusión al principio, y se puede empezar a cerrar esa brecha digital con alfabetización digital. Es decir, que haya cada vez más personas de salud, que haya cada vez más personas que usan esta tecnología en pos de un bienestar, en pos de una atención, en pos de educación, en pos de hacer gestión, etcétera, etcétera. Entonces es un paso importantísimo, no va a ser de corto plazo, probablemente sea de mediano y largo plazo, pero es importante tenerlo en cuenta para poderlo desarrollar. Otro reto es generar formas mixtas de telecapacitación que resulten eficientes y generen competencias efectivas para el trabajo. En el periodo de la pandemia me tocó trabajar con una entidad, una sociedad científica que incorporó también a la tecnología, que la cantidad de personas que asistían a las capacitaciones de forma virtual era mucho mayor que las que tenían cuando hacían las reuniones presenciales prepandemia. Entonces agarraron tal habilidad que finalmente tuvieron todos una infraestructura y una infraestructura suficiente como para hacer un sistema bastante exitoso de telecapacitación.
Pero ya en el periodo post-COVID es necesario generar formas mixtas que permitan hacer generar competencias, ¿no? Porque las competencias son habilidades, destrezas, conocimientos y actitud, ¿no? Entonces, las habilidades y las destrezas muchas veces requieren de entrenamiento presencial. Los conocimientos, sí, los conocimientos los podemos poner, por ejemplo, en el sistema virtual y reforzar esto o concretar esto en una competencia a través de talleres o de intervenciones específicas. Ahora se hacen simuladores, por ejemplo, y eso tiene que ser presencial, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, hay formas de hacerlo, hay metodologías en las que se puede hacer telecapacitación con capacitación presencial de manera mixta, generando sinergia y logrando competencias con menor participación presencial y un uso adecuado de la capacitación virtual. Y entonces, creo que ese es un reto. Hay que empezar a hacer que este tipo de cosas, de este tipo, esta modalidad mixta, finalmente pueda encontrar un equilibrio y pueda generar competencias efectivas para el trabajo. Eso lo vamos a ir viendo en este año y en el siguiente año probablemente con mayor importancia. Y también abrir el abanico de innovaciones, porque la pandemia nos ha cocinado 5.4 millones de muertos, pero nos ha dejado muchas cosas que finalmente han venido para quedarse, ¿no? Como decían algunos alumnos de nuestros cursos de telemedicina, ¿no? Hay cosas que ya no se van a ir, que se van a quedar. Pero no solamente que conformarnos con esto, sino con innovaciones que se han venido desarrollando a propósito de todo el uso masivo de lo que es telesalud, la telerobótica, la telecirugía guiada, etcétera, etcétera, ¿no? En temas no necesariamente médicos, por ejemplo, el haber hecho una admisión virtual de lo que era una admisión presencial ha sido todo un cambio importante, ¿no? ¿Por qué? Porque facilita la atención de la población sin tener que acudir a una admisión, a una sala de admisión abarrotada, ¿no? Se puede hacer tranquilamente, como se hizo en el Instituto de San Borja, por ejemplo, se hizo una reingeniería. Se pasó a un sistema presencial a un sistema totalmente virtual, bastante efectivo y que resolvió un problema para poder hacer la admisión de los pacientes. Por supuesto, fortalecer lo que se ha hecho ya también, la teleinterconsulta, importantísimo. Creo que eso ha venido para quedarse y se va a ir mejorando, se va a ir haciendo cada vez mayor expertise en lo que viene a ser la teleinterconsulta. Creo que eso va a ser un elemento importantísimo para que en el sistema de salud se mejore la atención apropiada de pacientes que requieran atención especializada, dado que tenemos un déficit, como ustedes saben, de 20.000 especialistas en el país, ¿no? Lo que lamentablemente no se condice con una admisión de residencia en la que se han reducido las plazas, más bien, ¿no? Son las contradicciones que tenemos en nuestros sistemas de salud, pero de hecho, la teleinterconsulta va a permitir hacer mucho de este trabajo. De hecho, en especial en los establecimientos 3.1 y 3.2, la complejidad de los casos que se presentan requiere que se participe no solamente con una especialidad, sino con 2 o 3 especialidades, ¿no? En este caso, está el radiólogo, está la neumóloga, está el cirujano de tórax y también está el responsable de referencias, porque muy probablemente ese caso debería ser referido, en este caso, al Instituto de San Borja, ¿no? De quien he tomado esa foto. Por supuesto, en los casos muy urgentes, la teleconsulta de emergencia, que tiene una variante que es la teleUCI también, porque se puede dar asistencia técnica a través de telesalud a las UCIs. En este caso, creo que el mejor ejemplo es un paciente quemado, ¿no? Un paciente quemado, si no recibe atención en la primera hora, una atención especializada para el manejo del dolor y del medio hidroelectrolítico, está condenado a morir. Gracias a este sistema, gracias a la teleconsulta de emergencia, un experto en cuidados críticos de pacientes quemados puede asistir en cualquier parte del país a un médico que no tiene la expertise que tiene este intensivista.
y puede salvarle la vida al paciente para trasladarlo de manera segura y estable a una institución donde pudieran darle la atención especializada. Bien, entonces, por ejemplo, esto debe fortalecerse, debe hacerse cada vez más, más frecuente. Tenemos N casos que requieren este tipo de teleconsulta de emergencia y eso podría fortalecerse en esta etapa post-pandemia. Ni qué decir de ligar la telemedicina a las referencias, ¿no? Una cosa es una referencia con telemedicina y otra cosa es una referencia sin telemedicina. Eh, la gráfica la voy a pasar muy rápido, pero vale la pena remarcar el hecho de que en ese instituto, por ejemplo, la mayor parte de pacientes que eran atendidos para referencias tenían una teleconsulta. O sea, era parte del requisito. Cuando se pedía una referencia, lo primero que se pedía era que se pudiera hacer una teleinterconsulta, de tal forma que se viera si el paciente estaba en condiciones de venir, de trasladarse, si el paciente debía trasladarse, o si el paciente se podía manejar localmente con ayuda, con asistencia técnica por parte de los especialistas, ¿no? Entonces, pienso que este es un tema de salud pública que el ministerio debiera tomar, actualizar la norma de referencia y contrarreferencia donde está involucrada la telemedicina y darle un valor agregado a esta tecnología en cuanto a las referencias. Por supuesto, otro reto es generar simbiosis entre la atención presencial y la telemedicina. Como repito, en la etapa de la pandemia esto era full telesalud, pero en la práctica actualmente se puede hacer una simbiosis con pacientes que no necesariamente pudieran venir y los cuales pudieran ser sujetos de teleconsulta, o podía hacerse telemonitoreo, o en un buen número de casos con teleorientación, ¿no? Entonces, esto fortalecer lo que ya se logró durante la pandemia para que se haga una simbiosis entre la atención presencial y la telemedicina. Ok, bien. Entonces, creo que esto de manera bastante eh, en síntesis, creo que traduce los tres puntos que han sido motivo del encargo para esta reunión, ¿no? La promoción y la telesalud, cómo está funcionando la telesalud en el primer nivel, el segundo nivel, el tercer nivel, en un modelo que, como repito, es un modelo en maya, es un modelo tácito, no es un modelo explícito, es un modelo en maya, existe el modelo. Ustedes pueden ver la evidencia en lo que les he mostrado. Y finalmente, ¿cuáles son los retos para continuar desarrollando telesalud en un periodo ya post pandemia, ¿no? Bien. ¿Siguen, me parece, las preguntas? Sí, puedes continuar mientras los asistentes escriben sus consultas en el chat. No hay problema. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, en esencia, mencionarles un tema que fue bastante importante en innovación, por ejemplo, el uso de robots en la ecografía. La universidad tiene muchísimo que ver con esto. Fíjense que este fue un proyecto desarrollado por la Universidad de Orleans en asocio con la Universidad Católica y con el Instituto Nacional Materno Perinatal. Aunque les parezca mentira, esta foto tiene aproximadamente 9 años. Hace 9 años este tipo de tecnología, este era un piloto que se estaba validando. Actualmente esto ha cumplido el ciclo completo de desarrollo tecnológico porque no solamente se hizo el piloto, sino que se pasó a la etapa de producción industrial. Y este dispositivo se comercializa actualmente en Europa con mucha aceptación en los países del Oriente porque permite hacer este tipo de procedimiento a distancia. En esta fotografía, la persona que está acá está en Chipre, está al otro lado del mundo, está haciendo una ecografía en Lima, en el hospital, en el Instituto Materno Perinatal, con una nitidez absoluta, ¿no? El médico que está acá es un médico experto en medicina fetal y estaba asistiendo acá al ingeniero Vizcahuamán, era el representante de la Universidad Católica en este trabajo de validación. Y entonces,
Eh, Estamos en un periodo tan apasionante del desarrollo tecnológico que creo que todo lo que viene a ser la aplicación de telesalud con nuevas tecnologías tiene la alta posibilidad de poderse aplicar y desarrollar en nuestro país, ¿no? Hay cosas que no necesitan mucha inversión, que no necesitan ser altamente sofisticados para poder hacer este tipo de innovaciones, ¿no? Por ejemplo, la telecirugía guiada es relativamente sencilla, se puede hacer para lo que es labio leporino, paladar hendido, por ejemplo, se usa en otros países de Latinoamérica, no estoy hablando de Europa, con bastante precisión para ayuda de cirujanos que reciben el apoyo de un experto a través de la telecirugía guiada, ¿no? Por ejemplo. Entonces, vale la pena una mirada hacia todo lo que significa innovación y desarrollo tecnológico aplicado a lo que es telesalud, para poder seguir avanzando, ¿no? Sobre todo ahora que ya la inteligencia artificial está influyendo tanto en lo que viene a ser este tipo de disciplinas, ¿no? Este es un buen ejemplo también. Estaba supervisando un área y la doctora es radióloga. La doctora es radióloga y está viendo una resonancia de un paciente de Ayacucho con un síndrome bastante raro, que había estado yendo de un establecimiento, otro establecimiento y finalmente con la ayuda de la expertise de la doctora Lazarte, pudo encontrar un diagnóstico y dirigir. Fíjense la nitidez de las imágenes, ¿verdad? Realmente el avance. Bien, como ustedes pueden ver, la nitidez de las imágenes, la claridad en el diagnóstico, permite que el Hospital Regional de Ayacucho pueda finalmente tener un diagnóstico y encaminar el tratamiento, que finalmente el paciente llegó al instituto porque requería de un radiólogo intervencionista, ¿no? Para poder hacer un procedimiento especial para este tipo de pacientes. Bien, son las cosas que cotidianamente uno ve en telemedicina. Listo, Julio. Justo nos están escribiendo por el chat algunas preguntas. Ok. Miguel Ramírez nos pregunta, si deseo implementar un servicio de telesalud, ¿es necesario registrarla como una IPRES? Sí, hay una forma de registrar la IPRES como que puede ser un establecimiento 1.3, 1.4, puede ser, debe ser registrada para que pueda estar dentro del sistema de la Red Nacional de Telesalud. Hace poco, mi hijo que estudió medicina hizo su servicio rural en un establecimiento 1.3 y tuvo la oportunidad de poder implementar en su centro la telesalud.
ya está inscrita, ya figura dentro de las IPRES que tienen telesalud en el sistema. Ujú. Interesante. Carmen también nos consulta, ¿se logrará mejorar el uso de las TIC en ciudades que es muy bajo el nivel de Internet? Y decir además que las ciudades son distantes a un centro de salud. Sí, ha habido el avance tecnológico al respecto. Cuando nosotros empezamos la Red Nacional de Telesalud de Neonatología, nuestros equipos eran Polycom, eran equipos costosos. Realmente fue un emprendimiento bastante importante, porque fue la primera red del país, en este caso en la atención neonatal, luego lo completamos con la atención materna también, que es como funciona actualmente. Pero desde entonces hasta la fecha, la tecnología ha avanzado bastante, ha abaratado mucho los costos. Antes había equipos que eran high profile, o sea, que permitían funcionar con un ancho de banda bastante más bajo, pero actualmente con el uso del Zoom, por ejemplo, las plataformas que estamos usando actualmente son de Zoom. La que vieron ustedes de ahí era así, en radiología, sí era un RISPAC, ¿no? Que era un sistema especial, por eso es la nitidez de la imagen. Pero para hacer hasta las interconsultas, las fotos que les he presentado son básicamente usando como plataforma Zoom, ¿no? Y esto ha abaratado muchísimo todo lo que se puede hacer. En realidad, en cuanto a infraestructura, ya no se requiere lo que se requería hace unos 8 o 9 años. Actualmente eso es mucho más accesible. En el caso del centro de salud que les digo con mi hijo, fue básicamente la computadora, el acceso al sistema, la plataforma y últimamente un televisor, ¿no? Para tener una imagen más grande. Sí, perfecto. Luis nos comenta que quiere organizarse con un grupo de médicos para hacer teleconsultas de forma privada. ¿Qué permisos o licencias deben sacar para ejercer con normalidad? La parte privada, no hay, si bien hay no, hay una ley en la que participé con Mesías Guevara, el congresista en el Congreso, es ingeniero, él, ¿no? Entonces hicimos la ley, se hizo el reglamento, pero hay aspectos que no están tan precisados en cuanto a la parte privada, por ejemplo, ¿no? Entonces, no, hasta donde yo tengo entendido, no hay limitaciones para que sea una herramienta tecnológica que la gente, desde el punto de vista privado, en un emprendimiento privado, pueda llevar adelante. De hecho, varias clínicas tienen la modalidad presencial y la modalidad virtual que conviven, ¿no? Los manejan de manera mixta. Ok. Diana también nos pregunta, ¿qué actividades de telemedicina y telesalud están siendo financiados por el SIS en el sector público? Hubo todo un periodo en el cual el reembolso que hace el SIS por las atenciones de telesalud fueron motivo de trabajo, ¿no? Trabajo conjunto, porque hay un costo que permite dar sostenibilidad, esto le da continuidad a la iniciativa con la que se está trabajando. Me parece que en buena parte de establecimientos eso ya es reembolsado, ya se ha podido conseguir de que el SIS reembolse, pero todavía no es un tema universal dentro del país. Me parece que todavía hay trabajo de por medio. Elizabeth nos consulta, ¿la teleconsulta podría continuar después que todo vuelva a la normalidad en los centros de salud? Por supuesto, no solamente podría, debe continuar. De hecho, lo que hace la tecnología, hay las condiciones de inaccesibilidad, ¿no? La inaccesibilidad puede ser por problemas geográficos, y en este caso la telesalud es importantísima, ¿no? Ya les he mencionado que en el río Napo, el barquito que va por las poblaciones ribereñas, tiene la telesalud y se conecta con el materno perinatal, se conecta con San Borja, se conecta con el Lino. Entonces, la inaccesibilidad geográfica, de hecho, se abate con esta tecnología. La inaccesibilidad económica también, porque es mucho más, desde el punto de vista de economía, es mucho más práctico el tema de la telesalud. Tiene un costo mucho menor que la atención presencial. Imagínense alguien que tenga que trasladarse de una región a Lima para ser atendido,
con el costo del traslado, porque si es un niño viene con la familia o viene con familiares acompañados, todo eso. Incluso hay una lámina que presenté en una de las clases donde se ha ahorrado cerca de 2 millones de soles en el lapso de 2 años, sí, 2 años, gracias al uso de la telesalud, ¿no? Y la otra, la inaccesibilidad cultural, la funcional también, ¿no? Porque nosotros atendemos, o los hospitales o los institutos atienden esto de 8 a 2 y en las tardes tienen algunos hasta las 8. Pero la telesalud no necesariamente tiene horario. Por ejemplo, la teleinterconsulta de emergencia puede ocurrir 24/7, por 365, ¿no? Entonces, de hecho, la inaccesibilidad se ve bastante manejada con la telesalud. La geográfica, la funcional, la cultural y la económica. Las cuatro condiciones de inaccesibilidad. Bruno nos comenta, se tendría que potenciar las postas como nivel 1, especialmente de las provincias, muchas de ellas no cuentan con herramientas de las TIC, no pueden ingresar al sistema REFCON para teleinterconsultas, ya sea por consulta externa o para emergencias. Sí, ese es un tema ya de gestión local. Hay un sistema nacional, ¿cierto? Con casi ya, me parece que están bordeando los 3.000 puntos de telesalud. Pero de hecho las regiones tienen que enfatizar el trabajo que se está haciendo para poder hacer que sus establecimientos, especialmente los más distantes, puedan tener accesibilidad. Ahora, las consultas pueden ser online o directas o pueden ser diferidas, porque esa modalidad también existe, las asíncronas, ¿no? Y hay sistemas que permiten una consulta con una ficha electrónica, enviando fotos, etcétera. Se envía al establecimiento consultante, perdón, al consultor. El establecimiento consultor recibe la ficha con las fotos y todo lo demás, y en un lapso de 24 a 48 horas o 72 horas, está dando respuesta. Ese es en el caso de establecimientos que no tienen un acceso continuo a Internet o no tienen acceso a Internet de manera fácil, ¿no? Pero recuerden que la red social de fibra óptica está avanzando bastante y se espera que en un lapso razonablemente corto, espero que al 2026, ya se tenga a nivel de distrito acceso a Internet. Ujú. Muy interesante. María del Carmen reformuló su pregunta y nos menciona si se puede implementar un servicio de telemedicina sin una oferta fija, si se tiene que categorizar. No, no es necesario categorizar. Sí, se puede implementar los establecimientos del primer nivel de 213, 14, 21, todos tienen una población adscrita. ¿Ya? Entonces, por tanto, tienen una cobertura. Eso significa que si a 1.4 le dan 2 o 3 distritos pequeños como su población objetivo, esa población constituye un indicador de cobertura para ese establecimiento. Y esa cobertura puede ser con atención presencial o puede ser también a través de la atención virtual con telemedicina. Como les decía, ya en un periodo post pandemia ya hay que empezar a hacer formas mixtas que permitan poner lo mejor de la atención presencial junto a lo mejor de la atención por telemedicina, ¿no? Porque ambas se pueden complementar y pueden favorecer al usuario. Uy, claro. Samir nos pregunta si en el caso de psicología se utiliza la telesalud en nuestro país. Sí, mucho en salud mental. En otros países, la salud mental es el principal tema de telemedicina. Eh, no requiere mayores equipos complementarios. Básicamente, ahora, si se hace con telepresencia es mucho mejor, ¿no? La diferencia, Steven, que la telepresencia permite ver el tema gestual de manera mucho más amplia. Pero en general, para todo lo que es salud mental, telemedicina ha sido una de las principales estrategias de poder hacer incremento de cobertura y manejo también de pacientes. Hay pacientes que por su condición no pueden trasladarse
fácilmente del domicilio, ¿no? Y sí se puede hacer un acceso a ellos a través de telesalud. Entonces, de hecho, sí. De hecho, la telemedicina, la telesalud es muy, muy buena para el tema de salud mental. Perfecto. Miguel nos pregunta, ¿deben precisarse los alcances de las prestaciones que puede ofrecer un servicio de telesalud y telemedicina al usuario? Hay que tener en cuenta que la capacidad de interacción es limitada en el caso de situaciones urgentes y puede devenir en responsabilidad médica si se recurre al servicio para hacer una consulta de un problema que revista cierta gravedad. A ver, ahí hay dos conceptos importantes. Uno de ellos es que la responsabilidad siempre es del médico tratante, ¿no? El otro es una teleorientación, es teleasistencia. Y de hecho, muchas veces se están dando, en algunos casos, como les mencionaba, en el caso de los quemados, que es una super emergencia, se están dando pautas que son planteamientos que se les da al médico asistente, al médico tratante, pero que por el peso del especialista, al ser un especialista de cuidados intensivos en pacientes quemados, tienen casi el carácter de una indicación, pero no implica de que la responsabilidad médico-legal se traslada al consultor, ¿no? Es el consultante el que asume esto. Y lo otro es que sí debe haber, como en cualquier servicio, debe haber una cartera de servicios, ¿no? O sea, yo puedo ofrecer servicios de telemedicina en aquellas cosas que puedo yo garantizar. Bueno, no voy a ofrecer teledermatología si no cuento con un dermatólogo, ¿no? Pero si cuento con un cardiólogo, sí voy a hacer telecardiología, ¿no? Por supuesto. Perfecto. Elsa nos consulta, ¿se prestaría para que personas inescrupulosas hagan pasar por profesionales? ¿Hay como un regulamiento en el caso de la telemedicina? No hay un padrón de, no hay un padrón de inscripción de teleconsultores. Generalmente, para las teleinterconsultas son de IPRES a IPRES. Cuando ya estamos hablando de health, en la cual hay médicos que dan ese servicio a pacientes de manera directa, en ese caso, si es que debe haber por parte del usuario, debe haber la certeza de que está recibiendo la ayuda de un profesional, ¿no? No hay, como ocurre en muchas de las ramas de la medicina, es bien difícil estar al margen de que eso exista, ¿no? Entonces, el usuario, recuerden que esta es una relación proveedor-usuario. Y el usuario, cuando busca solución a un problema, debe tener el mayor cuidado en que, sobre todo si es un problema de salud, el mayor cuidado en que lo que reciba sea lo que lo va a ayudar, lo que va, de la manera en que va a resolver un problema. Perfecto. Karen nos pregunta, doctor, ¿qué estrategias podemos usar para lograr que el paciente tenga confianza en telemedicina? Muchos prefieren las atenciones presenciales. Desde su experiencia, ¿qué nos recomendaría? Los resultados, la confianza es esperar un resultado de alguien, ¿no? Ese es un término básico. Si el paciente nota resultados o obtiene resultados de esa interacción, evidentemente va a confiar. Si el paciente no recibe no percibe un resultado, si la recomendación o la indicación que se le dio a través de la telesalud no ha funcionado, porque ahora recuerden que incluso se hace entrega de medicamentos a domicilio luego de una teleconsulta, ¿no? Ese es un sistema que se ha incorporado también. Entonces, depende de eso, depende de que la población obtenga resultados, los resultados que busca. Y hay personas que finalmente confían tanto en el sistema que eventualmente o muy eventualmente acuden presencialmente a un establecimiento, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en nuestro caso, pacientes con problemas de epilepsia. O en el caso de adultos, también los problemas de los pacientes diabéticos, ¿no? Los pacientes diabéticos pueden recibir una atención a distancia muy segura y acudir solamente cuando sea estrictamente necesario. Como les digo, hay que hacer un mix que tenga lo mejor de la atención presencial con lo mejor de la atención virtual. Ujú. Sí, justo a ese comentario, Maribel nos comenta y nos pregunta,
Es una alternativa para poder atender a los usuarios a distancia, evitar traslados innecesarios y disminuir costos. Pero todavía hay profesionales médicos que no aceptan ese tipo de medio para la atención. ¿Qué sugiere usted? Eso es lo que es esa es la alfabetización digital. Eh, la resistencia al cambio es un tema importante cuando uno involucra alguna tecnología. Lo que pasa es que en la pandemia, como les digo, no hubo alternativa. O se hacía, ¿no? Ahí no tuvimos ninguna alternativa que no fuera telemedicina para poder hacer atención o para poder trabajar, porque el trabajo remoto fue toda una línea de aplicación también de lo que es este tipo de tecnologías. Entonces, ya pasado el peligro, o sea, cuando ya no estamos viendo las orejas al algo, ya en un periodo post pandemia, la gente tiene que empezar a entrar a hacer alfabetización digital, tienen que empezar a entrar a este mundo digital que es parte de la realidad actual para poder hacer un servicio apropiado, ¿no? Entonces, eso es clave y eso depende ya de las políticas. El ministerio está empujando esto. Como les digo, hay comités de gobierno digital en todas las instituciones, pero debería haber planes de capacitación para que se pueda dar. Para este tema de la teleconsulta que les decía, cuando implementamos 75 puntos para hacer teleconsulta, hubo todo un proceso de capacitación para que las personas no tuvieran ninguna excusa como para no hacer una videollamada. Y sin embargo, el proceso en que se fue incorporando la videollamada para hacer la teleconsulta y no simplemente usar el teléfono celular, creo que fue todo un tema a que nos hacía ver que la resistencia al cambio, el no estar situado en la situación del paciente y estar viendo las cosas desde el punto de vista de la oferta, de la comodidad, porque es mucho más fácil que yo marque el teléfono y nada más, y no me enfoque en una videollamada, ¿no? Entonces, Ujú. es una interacción compleja en la que hay que trabajar alfabetizando al personal de salud y también educando a la población para que la población sepa de que los beneficios de esta tecnología son seguros. Perfecto. Vamos ahora sí con la última pregunta. Justo de Miguel. Si se vincula la atención de telesalud a un prepago, ¿debería estar vinculado a una IAFA o va a estar definido por el alcance del tipo de prestaciones y de la amplitud de la cartera de servicios? Las dos cosas, de hecho, el reembolso tiene que darse con una constancia de que se ha hecho la atención, ¿no? O sea, hay que hacer el papelito que se hace para poder hacer el reembolso del CIS. De hecho, sí, de hecho tiene que hacerse es un proceso. Y es uno de los problemas que a veces uno enfrenta, ¿no? Que el médico hace su atención y ya no quiere saber nada de papeleo, que es todo un tema, ¿no? O sea, el médico, cuanto menos papeles haga, mucho mejor. Pero, por ejemplo, en San Borja ya habíamos hecho eso digital. Ya no teníamos el problema, la letra del médico es horrible. Y muchas veces no se entendía lo que habían puesto en la hojita de la teleinterconsulta. Pero actualmente ya con un sistema digital que llena todos los datos del paciente de manera automática y solamente hay que poner el diagnóstico y lo que se está indicando, entonces es mucho más amigable, ¿no? La idea es que esto no sea un trabajo, sino sea una forma amigable de resolver un problema a los usuarios. Creo que eso es lo esencial. Perfecto, Julio. Agradecerte por tu tiempo en este webinar. Eh, Gracias por darte un tiempo y a todos los asistentes. Ahora quisiera dar el paso a Rolando Martínez, que es uno de los mejores asesores de Continua, el cual tiene una noticia para ustedes. Muchas gracias, Julio, nuevamente. No, a ustedes gracias por la invitación y los felicito por esta iniciativa. Es parte de la alfabetización digital de la que he hablado. Gracias. Gracias, muchas gracias Julio, gracias Luis. Bien, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Rolando Martínez. Quería presentarles un poco acerca del programa de telesalud y telemedicina, que es uno de los programas que nosotros tenemos dentro de nuestro portafolio de salud. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, quería comentarles de que nuestro programa de telesalud y telemedicina es un programa 100% virtual, el cual se divide en 50% síncrono
que son clases en tiempo real, y 50% asíncrono, que es aprendizaje autónomo al propio ritmo del estudiante. Este programa tiene una duración de 8 semanas, el cual está dividido en 4 asignaturas, en las cuales en la primera asignatura se ve lo que es justamente telesalud y telemedicina, luego vemos lo que es historias clínicas electrónicas, el plan de equipamiento para implementar la telesalud y las propuestas de programas de telesalud en establecimientos de salud, ¿no? Son las 4 asignaturas que constan en este programa, en el cual el estudiante va a poder lograr diseñar e implementar estrategias que permitan el desarrollo de la telesalud en los establecimientos de salud, incorporar herramientas técnicas en telesalud y proponer proyectos de inversión que permitan la implementación de la telesalud. ¿No? Vamos a la siguiente, por favor. Dentro de nuestros docentes está justamente nuestro expositor, Julio Portela, quien es presidente de la Asociación Peruana de Telesalud y Telemedicina. Él es miembro del equipo técnico del Congreso de la República para la Ley de la Telemedicina. Está también Hans Eguía, quien es miembro y secretario científico de la Sociedad Española de Medicina General y Atención Primaria. Y también está Augusto Alfredo Quispe, que cuenta con más de 20 años de experiencia en la elaboración y evaluación de proyectos en la inversión de la salud y como experiencia laboral es jefe de proyectos médicos en la Clínica San Felipe por más de 8 años. La siguiente, por favor. Bien, este programa, como ya les había comentado, dura 8 semanas, consta de 64 horas lectivas. La certificación que nosotros brindamos es a nombre del Centro de Educación Continua y también de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, ¿no? Este programa tiene un costo de 1.250. Siguiente, por favor. Y para los asistentes a este evento, a esta charla, hay un descuento exclusivo del 25%, el cual está vigente hasta el 30 de junio de este año, ¿no? Hasta fin de mes tenemos este descuento. Ya nuestros asesores se van a poner en contacto para que puedan brindarles esta información. Con este descuento lo que estarían pagando es el monto de 937,50, ¿no? Y ya no los 1.250 soles. Bien, eso era lo que les quería comentar. Muchísimas gracias a todos. Que tengan buenas noches. Muchas gracias, Rolando. Igualmente estoy pasando el link de un asesor del programa para que puedan obtener más información del descuento. Y nuevamente agradecerles a todos por su asistencia y será enviada la constancia de participación a sus correos. Un gusto haber presentado este webinar y espero verlos en otra oportunidad. Muchas gracias.